Muy buenos días, queridos televidentes. Gracias por la gentileza de su sintonía en este sábado que nos da Dios. Soy Manuel Escalante desde Santo Domingo, República Dominicana, y agradezco enormemente que nos esté viendo. Hoy quiero comenzar el programa leyendo esto. Por definición, no quise perder solo el tiempo en un comentario, sino decir, es la expresión que hace referencia a los medios de comunicación y la prensa en cuanto a sector dotado de gran poder o influencia en los asuntos sociales y políticos de un país. Esa es la definición de cuarto poder. Por lo menos donde se respeta la institucionalidad democrática, la comunicación a través de los periodistas son el cuarto poder. La pregunta que hay que hacerse es si es solo ser periodista que te hace parte del cuarto poder, o que si tú usas el cuarto poder para fines simplemente personales. Hay tantas cosas que preguntarse en la República Dominicana, ¿no? Hoy yo tengo un periodista de invitado. Periodista que a los 8 años hizo su primer periódico. No que lo leyó ni que se lo regalaron. Él lo hizo. Y a partir de ahí, su mundo, su vida, su existencia hasta el día de hoy y los días que le queden vida, que le pedimos a Dios que sean conscientes para que nos siga dando, porque el país lo necesita, periodismo y del bueno. Usted puede tener cualquier diferencia con él. Nadie es perfecto, pero no puede negarle que el país tiene un privilegio de periodista con don Uchi Lora, a quien le damos formalmente la bienvenida. Don Uchi, bienvenido. Muchas gracias, sobre todo por tu generosidad en tus opiniones, Manuel. Bueno, eso es lo que yo opino. Bueno, Y muchos, la mayoría. pues a tu orden. Bueno, pues aquí estamos, don Uchi, y lo único que yo tengo en la cabeza, investigando de usted, el martillazo. No se preocupe, el martillazo. ¿De dónde le sale a un niño de 8 años hacer un periódico, don Uchi? En medio de una serie de, no vamos a decir convulsiones, pero sí, el país estaba convulso a los 8 años suyos, porque apenas habían pasado cuántos años del ajusticiamiento, ¿no? No había matado a Trujillo. No, estábamos bajo la 47 dictadura. más 10 serían 57 y estaba todavía Claro, vivo. claro. O sea que estábamos en medio de una situación de tiranía y Sí. como yo me imagino que sus padres, don Manuel Armando y doña Altagracia Mercedes, dirían, pero este muchacho no va a meter una vaina. No, hombre, porque eso es una cosa de muchachos. Lo que pasa es que, bueno, yo me crié en un hogar, podemos decir clase media baja, ¿verdad? Casi pobre, donde las únicas 3 cosas que no faltaban eran comida, ropa modesta y lectura. Había muchos libros en mi casa y se compraban las publicaciones, no solamente los periódicos de aquí, que nada más eran La Nación y El Caribe, en la dictadura, sino también todas las revistas que llegaban del exterior en español. Bohemia de Cuba, Life en español, Selección, en fin. Entonces, mi madre fue una maestra, histórica en Santiago, y a mí y a mis hermanos nos ponía a leer. Y lo hacía con tanta astucia y acierto y conocimiento de la pedagogía que nos inculcó el placer por la lectura. Entonces, en ese ambiente, y yo viendo todas esas publicaciones internacionales y las de aquí, aunque era bajo la dictadura, que me llamó mucho la atención la comunicación. Entonces, a los 8 años, mi padre vio un carretillero que llevaba una cantidad de cachivaches en una carretilla y entre otras iba una máquina de escribir, Remington, que la debe haber traído aquí por lo menos Nicolás de Obando. Estamos hablando de Santiago, ¿no? Sí, sí. Porque a propósito de la aclaración, don Uchi es de Santiago de los Caballeros. Sí, entonces mi padre le preguntó, él dijo, no, que me pagaron para botar todos estos cachivaches viejos. Entonces, pues véndeme esa máquina. Y se la vendió.
creo que le costó 2 pesos. Y entonces, 2 pesos de la era. eso era eran de hierro las máquinas. Eso pesaba muchísimo. Bueno, yo no podía con ella. Y mi papá llegó cargando esto a la casa, porque él sabía que yo era muy curioso y él sabía que a mí me iba a gustar ese aparato. Y lo llevó, yo lo puse en el suelo. Tú le dabas las teclas, no daban porque estaban oxidadas. ¿Pegada? Sí. Entonces yo me puse con mucha paciencia a echarle aceite, en fin, que la puse a escribir. Pero para tú darle a una tecla, tenía que coger la puntería y hacer así. ¡Tan! Entonces por eso fue que yo le puse al periódico El Martillazo. Porque usted hacía el periódico a base de martillazo. Pero con los dedos. Entonces esa fue mi primera Y publicación. cuando su papá vio ese periódico por primera vez, ¿qué le dijo? Mi papá y mi mamá me estimulaban. Es decir, mira, no te pongas eso. No, eso, orientaban a uno. Yo creo que yo he tenido muchas dichas en mi vida y le agradezco mucho a Dios. Y una de ellas son mis padres. Supieron enseñarnos y supieron enseñarnos los caminos correctos. Entonces, lo que hacían es que era, cuando uno inventaba algo, puesto que siempre eran cosas que eran sanas, lo que hacían era estimularnos. Porque estamos hablando, querido televidente, de un periódico, como él lo pudo haber hecho. O sea, era lo que lo imprimía, le ponía titulares. ¿De qué usted hablaba? ¿De qué le salía? ¿De dónde usted buscaba esa información? ¿Qué información le atraía? De las cosas del barrio. Por ejemplo. Y, por ejemplo, la escuela, si había un problema en la escuela, eso era delicado en esa época. Pero eran cosas que en la cancha había que arreglarla o algo así. Porque es que ese era el entendimiento que yo tenía. De política no se hablaba delante de los muchachos, a pesar de que mis hermanos sí hablaban. Entonces, yo publicaba esas cosas, relajaba con la gente del barrio, con los personajes pintorescos y todas esas cosas. Y entonces yo dibujaba, yo hacía una caricatura, y todo eso yo lo hacía en esa maquinilla Remington. O sea que ya a esa edad también usted dibujaba, o sea, sus figuras sí. que después lo usaba en el tintero. Sí. Las figuras que usted diseñaba, ¿no? Sí, sí, sí. Entonces, esas teclas de hierro daban durísimo. Entonces yo lo ponía un original y 4 copias en maquinilla. Que era lo más que aguantaba, ¿no? Sí, entonces, pero la última salía clara. Entonces, con papel carbón, que era lo que usaba en esa época. Sí, yo recuerdo. Entonces, yo vendía 25 ejemplares toda la semana. Entonces, yo tenía que hacer cada página 5 veces. Cada página 5 veces, que por 6 son 30. Exactamente. ¿Y usted lo vendía a cómo? A 25 centavos. Que era mucho dinero del momento, ¿eh? No, muchísimo. ¿Tú sabes por qué? Porque el Caribe y la Nación costaban 5 centavos. 5 centavos. Usted lo vendía más caro que entonces que en los periódicos. 5 veces más caro y se me acababa. Pero claro, yo nada más podía hacer 25 ejemplares. Entonces, pero todo el mundo lo compraba. Se me acababa siempre. ¿Y hasta qué edad usted tuvo en eso? Bueno, eso fue como un año quizás. Eso fue un pasaje dentro de mi infancia, tú sabes. Entonces yo me imagino, don Uchi, que usted dándole la tecla, y usted, le nació ese periodista, ese comunicador, ese interés, esa conexión con lo que es el periodismo, me imagino, ¿no? Porque usted duró un año. ¿Qué usted sacó de ese periódico? Que usted recuerde. Bueno, me dio confianza de que yo podía hacer eso. Porque a pesar de que no era una cosa informativa, porque ¿cómo lo iba a hacer? Había muchas cosas que eran relajo, otras comentando cosas del barrio, en fin, sobre personajes. Y a la gente le gustaba. Sí, era informativo, más de lo que Bueno, nosotros sí, nos imaginamos. Sí, pero porque todo informa. Quiero decir que no era de información general. Sí, señor. De interés general. No era un periódico El Caribe. Exacto. Exacto. Don Uchi,
Es bueno decirle a los que nos están oyendo que usted además es hermano de la histórica Piqui Lora, que no sé si usted lo sabe, búsquelo en Google y busque la historia dominicana. Piqui Lora es una nacionalista y en los combates del 14 de junio era la única mujer combatiente entre 150 hombres, administró el lugar de donde se atendían los heridos de salud, ahí en Ciudad Nueva. En la guerra. En la guerra. O sea que estamos Y hablando, combatió en la guerra. y también. combatió. Estamos hablando de que la familia Lora Iglesia es una familia que de alguna forma, don Uchi, su papá, don Manuel Armando, y su mamá, Altagracia Mercedes, entendieron lo que es una formación. Yo quiero reivindicar también a mi hermano Junio. Julio. Junio. Ese que lugar ocupaba, el mayor, el menor, el del medio, eran 11 hermanos. El ¿no? penúltimo, yo soy el último de 11. Okay. Y Junio era el penúltimo. Y Junio fue combatiente también en la guerra. Bastante valeroso. Pero Junio era de bajo perfil. A él le gustaba mucho una chercha y una cosa, pero él esas cosas no las hablaba. Era muy interno. Él hacía las cosas, pero no se ponía a hablar de eso. Estuvo en la resistencia en Santiago y desde que estalló la guerra vino para Santiago. Vino a la capital y se metió en comando y combatió. ¿Y qué decía su papá? Bueno, que no se hablaba. Me imagino que usted, un niño, en ese momento, su papá no iba a hablar de eso con usted, quizás lo hablaba con los más adultos. Mira, ¿Qué se decía en la casa de los Lora Iglesia? Mira, respecto a la guerra, la tiranía. Desde antes y desde la tiranía. Mis hermanos hablaban en contra de Trujillo en la casa. Mi papá era empleado público. Entonces, mi papá nunca opinaba, sino que nada más decía, hablen bajito. Pero mi mamá sí opinaba. Entonces, el caso mío quizá era excepcional porque los pocos que hablaban contra la dictadura no lo hacían delante de un niño. Para no arriesgarse a que ese niño fuera y dijera algo y por ahí se perdía la familia entera. Lo que pasa es que a mí me lo advertían los hermanos míos. Me decían, no repitas media palabra de lo que se habla aquí porque nos matan a todos. Entonces, ahí aprendí yo el valor de la discreción. Porque la discreción era necesaria para la supervivencia, ¿verdad? En la dictadura. Entonces yo sabía todo lo que estaba pagando. Me decían, ni con tus amiguitos puedes hablar estas cosas. Entonces, y yo cumplía eso. De manera que viví todo eso. Al novio de una de mis hermanas mayores lo llevaron a la 40, que luego fueron esposos y tuvieron 2 hijos. Y mis hermanos, Piqui y Junio, no cayeron presos porque ellos estaban en el movimiento 14 de junio conspirando contra la tiranía. Porque el jefe de su célula, un muchacho del barrio, se dejó matar a tortura en la 40 y no habló. Allá en mi casa yo me acuerdo que estaban esperando que fueran a buscar a mis hermanos. Y cuando sonaba el sonido característico de los Volkswagen de esa época, los cepillos, que tú lo oías de lejos y tú sabías que era un Volkswagen, que eran los vehículos que usaban. Y que eran eso. Y que eran eso, el servicio de inteligencia y militar. Y que andaban buscando a alguien, que podría ser tú. Entonces, de noche eso era una tensión, eso no se me olvida. Esos carritos pasando despacio. En mi casa estuvieron esperando que lo fueran a buscar. Alguien dirá, ¿y por qué no huyeron o se escondieron a dónde? En una dictadura no había. A muchos de los que iban a buscar, sabían que lo iban a buscar y lo encontraban en su casa. Porque ¿no había dónde esconderse? No, no había. Porque también en general la gente tenía miedo de protegerte, excepto tu misma familia. Claro, claro. Don Uchi tiene 7 hijos de 2 matrimonios, felizmente casado aún. Y hay una realidad que tenemos que hablar.
cómo Don Uchi inicia el periodismo. Pero lo vamos a hacer luego de esta pausa comercial. Nos preguntábamos cómo inicia Don Uchi Lora el periodismo. Don Uchi, ¿cómo usted entonces viene, estudió en Santiago? Había un problema con la certificación de bachiller que usted no pudo conseguir. Así Pero es. entonces, de todas maneras, usted ingresó en la universidad. ¿Cómo así? Sí. Gracias a mi profesor y luego mi director en el periódico, el gran poeta, el doctor Freddy Gatón Arce, uno de los poetas brillantes de la poesía sorprendida, como ellos le llamaban a su movimiento. Resulta que la guerra en el 65, que fue cuando yo me gradué de bachiller en ese año, y entonces ya en el 66, bueno, se paralizó todo, obviamente, la guerra, toda la cosa. Y la guerra termina, se firma la paz en septiembre, creo que el 1 de septiembre del 66. Perdón, del 65. Y entonces, mi deseo era venir a la capital a estudiar periodismo. Es decir, yo desde chiquito estaba claro que eso era lo que yo quería hacer. Entonces, 5 años después del ajusticiamiento, en el 66. exacto, Sí. exacto. Y un año después de la guerra. Ahí mismito. Entonces, ¿qué pasa? Que por motivo de la guerra, los certificados de bachiller no aparecían. Okay. Yo di muchísimos viajes a la Secretaría de Educación y no yo. No era una prioridad realmente. No, Esto era un desastre. Todo lo que no habíamos graduado de bachilleres, andábamos buscando eso para ir a la universidad. Eso fue un problema grandísimo, porque no aparecían. Okay. Entonces, mientras tanto comienzan los cursos en la universidad. Entonces yo fui a la UAS. UAS Santo Domingo aquí. Sí, sí. Nada más había... En ese tiempo no había para más que no, esto. Todavía no habían comenzado las extensiones. Sí. Entonces, había que venir aquí a la capital. Entonces, ¿qué sucede? Yo voy a la escuela de periodismo y pido hablar con el director, que era el doctor Freddy Gatón Arce. Y yo le dije, mire, doctor, yo vengo de Santiago, yo quiero estudiar periodismo, pero mi certificado de bachiller, como le está pasando a todo el mundo, no aparece. Entonces yo quiero que usted me permita inscribirme para que tan pronto estén disponibles, yo voy ahí y busco el mío y lo traigo. Y me dijo, pero ¿y cómo le digo yo que no a un muchacho que viene de Santiago porque quiere ser periodista? Exacto. Me Una dijo, de las carreras que menos eran llamativas con relación al tema de lo que se estaba viviendo en el país todavía, ¿no? exacto. Entonces, bueno, yo comencé a estudiar sin estar inscrito. Y fue casi al final del primer semestre, eran semestres, cuando se consiguió el título. No, se consiguió después del examen final. Ahora me acuerdo. Y entonces, bueno, estaban dando los exámenes finales y él me dijo, no, examínate, que eso se tiene que resolver. Entonces, el último día, el día del último examen, que era viernes, él me dijo, él entró al curso. Estábamos haciendo los exámenes. Y me dijo, Lora, ven un momentito que quiero hablar algo contigo. Y yo pensé, me embromé. Eso es que no se pudo hacer inscripción y no me van a valer todo el estudio. Yo pensé. Entonces me dice, cuando tú termines el examen, ve a mi oficina para yo acompañarte a la oficina del decano. Y entonces, ahí fue que yo pensé, ya me embromé. Me van a decir que no me pueden validar exámenes ni nada. Y fue para lo contrario.
Cuando fuimos, el decano era para felicitarme. Me dijo, yo tengo muy buenos reportes de todos sus profesores. Y lo mandé a llamar para exhortarlo a que siga así, que estudie, etcétera, etcétera, etcétera. Era animándome, ¿no? Entonces, ahí yo vi el cielo abierto, pero más abierto lo vi cuando salimos del despacho del decano. Ya había salido el periódico El Nacional, el 11 de septiembre de ese año, 1966. Y los estudiantes, como fue un periódico que llegó a romper muchos silencios que había en la prensa dominicana, se denunciaban maltratos y torturas en la policía, la corrupción, los crímenes políticos que eran el pan de cada día, todo eso. Los que estudiábamos periodismo en la UAS, veíamos el periódico, yo dije la noticia, era El Nacional, el periódico El Nacional. Lo veíamos como ir a las grandes ligas, como un muchacho que juega en un campo, que aspira a jugar con los Medias Rojas de Boston. Entonces, me dice el doctor Gastón Arce, hablaba así con una voz, y tú te vas mañana para Santiago. Le digo yo, sí, usted sabe que yo me voy todos los sábados. Y me dice, tú no te vas mañana, tú comienzas a trabajar mañana en El Nacional. Óyeme, eso fue una de las mejores noticias que yo he recibido en mi vida. Yo con todo ese deseo. Y joven, 18 años más o menos, 19. 20, no más de 20. 17 o 18. 18 promedio. Sí. Entonces, bueno, al día siguiente, el Nacional no tenía un jefe de redacción, sino un consejo de redacción. Oye, qué tronco, qué tres troncos. Radamés Gómez Pepín, Juan José Ayuso y Francisco Álvarez Castellano. Wow. 3 trozos de periodistas. Y él me lleva, me dice, mira, este muchacho, que sé yo cuánto, que se destacó mucho en los exámenes y esto y lo otro. Y entonces le dice, además, es hermano de Piqui. Hermano de Piqui Lora. Que yo no creo que eran amigos ellos de ella, pero ya mi hermana era muy conocida. Era un referente. Sobre todo por la guerra. Sí, sí. Entonces, él se va a su despacho y me dice Radamés, pero tú todavía no estás nombrado aquí, ¿eh? Tú tienes que demostrar. Y primero me dice, te voy a poner otro trabajo. Y recuerdo perfectamente, me da un documento, una declaración de la Confederación Autónoma de Sindicatos Cristianos, que tenía como 10 páginas. Y me dice, sácame una noticia de ahí. Y no me dice más nada. ¿Sabes lo que tú haces? Una noticia, una cosa de 10 páginas, donde dicen un montón de cosas. Para hacer una cuartilla. Sí. Una cuartilla es una hoja 8,5 por 11. Exacto. Que es lo que más se utiliza para hacer un anuncios y pronunciamientos en la prensa escrita. Entonces, yo hago mi noticia. Y él la ve, se la enseña a Juan José Ayuso, se la enseña a Francisco Álvarez Castellano, y los 3 hacen gesto de aprobación, ¿verdad? Digo, bueno, yo estoy parado. Y entonces me dicen, pero te falta una cosa. Te vas para la calle ahora mismo a buscar una noticia. Y me mandó con un fotógrafo que se llamaba Ramón Lora, no éramos familia, pero me acuerdo perfectamente de él. Y bueno, me mandó a buscar una noticia. Fui, hice el trabajo, llegué, hice la noticia. Y con mucho entusiasmo me dice Radamés, delante de Ayuso y de Álvarez Castellano, me dice, este es un periodista, te quedaste. Y bueno, y ahí duré muchísimos años. Y ahí comenzó su historia ya institucional, con Sí. nombre de periódicos grandes, famosos, que hasta el día de hoy inclusive algunos existen. ¿Qué queda de esa? ¿Queda el listín? Sí, pero
el Listín, sí. El Lu- Bueno y el Caribe. Y el Caribe de todos Sí. esos. Sí. Don Uchi, y en cuanto al ejercicio de la prensa, usted que tiene 56 años de historia, 57. yo le regalé uno, pero él dice que son 57. Mejor, más. ¿Cómo usted ve desde la tiranía, que es la última historia general, porque lo demás es la era colonial, poscolonial, pero nos vamos a circunscribir a su existencia? Usted nace en el 1947, en el 61 usted tiene, ¿cuántos años? 13. 14. 14. Es un muchacho, pero un muchacho inteligente y despierto, porque tuvo un padre y una madre, que eso es un ejemplo para las familias, que se encargaron de, en Santiago, segunda capital, y en ese tiempo se sentía más, y de formar lo que ustedes hoy entrevistamos, que es un ejemplo, es un libro de vida. En Don Uchi y en los hombres como él, en las mujeres como él, hay una historia que deberíamos buscar la manera de sintetizarla y de convertirla en un compendio. Manuel, yo creo que tu segundo nombre debe ser Generoso. ¿Tú no te llamas Generoso? Yo lo que valoro, porque carecemos en este tiempo. Entonces, ese introito es para preguntar, don Uchi, el ejercicio periodístico del 61 con el ajusticiamiento que terminó, por lo menos con la muerte de Rafael Leonidas Trujillo Molina, al día de hoy, ¿qué similar hay? ¿Qué usted ha visto? ¿Qué le llama la atención? ¿Qué le disgusta? Hay tantas cosas que preguntarle. Bueno, ahora mismo hay un movimiento en diferentes países de que se quieren imponer dictaduras, gobernantes autoritarios. Una cosa que a esta altura de la humanidad, yo de verdad, hace unos años no podía imaginarme. Yo pensaba que los dictadores estaban Extinguidos. en proceso de extinción casi completa, ¿no? Pues no, ahora hay unas corrientes, unos autoritarios, unos conservadores, los que le llaman progre a las personas que creen en la democracia, en los derechos, ¿tú sabes? Y pero de manera despectiva, de que ese es un progre. Bueno, yo soy progre. Sí, exactamente. Yo me declaro progre. Exactamente. Derechos, justicia. Innegociablemente. Exactamente. Entonces. Perdone que le pregunte, ¿usted se considera comunista, de izquierda? No, yo nunca. Para que sigamos hablando de lo de la dictadura. Sí, no, pero yo. El contexto, como usted lo quiera responder. A mí el comunismo nunca me llamó la atención. ¿Qué es? ¿Socialista? ¿Tiene un nombre o simplemente...? No tengo etiqueta. No tiene etiqueta. Yo creo en la democracia y en la justicia social. Digo, sin justicia social no es democracia. No es democracia. Entonces yo creo en sociedades donde se gobierne para garantizar los derechos fundamentales de los que menos pueden. De manera normal, no que sea un privilegio. Exactamente. Entonces, en eso es que yo creo. Y creo que la humanidad no tiene otro camino correcto como ese. No creo que valga la pena ninguna otra cosa. Y es el modelo que en la mayoría de países desarrollados del mundo ha funcionado. Exactamente. Entonces, pero fíjate que en los Estados Unidos gobernó un Trump que pudiera volver a gobernar. Exacto. Es decir, una negación de la democracia, de los derechos y de todo. Pero fue el electo e institucionalmente hay que dejarlo completar su periodo. Ah, claro que sí. Si electoralmente pierde, pues se va. Pero lo que llama la atención es que un país que se hace llamar modelo de democracia haya tanta gente que quiere eso. Quiere eso, un tipo que dice, nada de derecho. Que la industria automotriz, por ejemplo, dice que no protege a los obreros porque hay que proteger a las industrias, a los dueños. Que impulsa un modelo donde los más ricos no pagan
los impuestos que deberían pagar. Bueno, él aplicó, él generalizó lo que le funciona a él. Exacto, que es un evasor de Es un impuestos evasor como natural. se ha demostrado. Entonces, prácticamente en el mundo hay muchas corrientes ahora por ese estilo. Aquí hay grupos que están en eso también. Afortunadamente no creo que aquí se hayan dado todavía las condiciones para una dictadura, pero miren, todos los dominicanos que nacieron después de la dictadura no pueden tener idea de qué cosa es una dictadura, de qué horrible es una dictadura. Don Uchi, yo le voy a pedir permiso para irnos a la pausa comercial, para que en el próximo bloque usted desarrolle todo lo que podamos de lo que es una dictadura, Sí. vivida por él, porque nació, creció y hasta hoy está vivo, antes de la dictadura, durante la dictadura y post-dictadura. Volvemos en breve. Le pedimos permiso a Don Uchi para iniciar un nuevo bloque, que es el último, pero vamos a hablar de su experiencia con la dictadura. Y le voy a decir algo, él ha dicho más de 5 veces, la gente no sabe lo que es una dictadura. Aquí, backstage, en el aire, algo importante que nosotros tenemos que saber, nosotros, los que nos jugamos con la libertad, porque no hemos vivido dictadura. Don Uchi, ¿por qué le llama la atención tanto el tema dictadura? Me decía que a usted le sorprende que incluso se esté hablando de dictadura como una posibilidad en alguna parte del mundo. Sí, bueno, porque los que no la vivieron no saben lo que es, lo terrible que es una dictadura. No se puede vivir en una dictadura. Mira, yo que la viví siendo niño, pero que tenía muchos hermanos mayores que la vivieron más que yo, ¿verdad? Y que vi tantos casos de amigos de mi familia que fueron llevados a la 40 y no regresaron jamás. Yo me acuerdo de Manolito González, yo me acuerdo de Wenceslao Guillén, yo me acuerdo de muchos, que eran sobre todo amigos de mis hermanos que estaban en esa edad, 20 y pico cortos de años, y que no volvieron jamás a sus casas, porque los torturaban y los mataban. Y en general eran hombres de edad, 18, 21 años, con hijos, con esposa, o con padres, con familia. No, y había personas de 30 años también, y de 40 y de 25. O sea que todavía tenemos hijos huérfanos, nietos huérfanos. Sí. Mira, Bernardo Vega, a quien yo admiro tremendamente es el autor dominicano, el escritor que más libros ha hecho. Y yo no sé si de la República Dominicana o del mundo, porque él mismo no sabe. Pues yo le pregunté el otro día, ven acá, Bernardo, ¿y cuántos libros que tú has publicado? Dice, no, yo perdí la cuenta hace tiempo. Son cientos. Entonces, él tiene un libro que no es de los más conocidos ni comentados, que yo no me acuerdo ni del título, porque tiene el título más largo que yo he visto en un libro, pero lo que dice es que ese libro es acerca de los casos pequeñitos que reflejan el ambiente de una dictadura. Y ese libro lo hizo él con documentos del escritorio de Trujillo y del archivo de Trujillo. Ahí hay casos como este. En San Francisco de Macorís, un hacendado cumplía años y sus amigos le hacen una celebración, le celebran el cumpleaños y hacen un brindis por la salud del que cumplía años. Presos todos, presos, porque hicieron un brindis y no brindaron por la salud del jefe. ¿Usted cree que se puede vivir así? Entonces, esa es una. Y eso no es algo súper... Siga, porque le quiero preguntar para que después me responda cómo estamos en el país a nivel de democracia y de riesgo de dictadura, pero es cuando usted quiera.
Siga con el Bueno, esquema. no te lo voy a dar. Yo te puedo poner muchísimos ejemplos de cositas así. Los pequeñeces por que ejemplo, hablan de que estamos Por ejemplo, realmente... un abogado muy célebre de Santiago, el doctor Federico Carlos Álvarez, cumplía, creo que era 50 años el ejercicio del derecho, y sus colegas le hicieron un acto de celebración en el Hotel Matún. Y bueno, hicieron el acto. Hablaron de lo manejado porque era para él. Claro. Y cayeron presos todos porque tampoco elogiaron a Trujillo. Presos, empezando por él. Incluso te invito a que busques en la palabra encadenada de Balaguer. Balaguer pone ahí el discurso que él fue. Trujillo mandó a Balaguer a Santiago a decir un discurso en desagravio porque no lo mencionaron. Porque no lo mencionaron. No brindaron por él. No brindaron Y él por ni él. era invitado ni era cumpleañero. Y Balaguer dijo en ese discurso, me han pedido que haga un desagravio al jefe. Pero yo creo que a quien hay que desagraviar es a Santiago, porque lo eligieron como escenario para una aberración como esa. Entonces Balaguer no es el patriota que nos vendieron a pero nosotros, pero ¿de y a los dónde? que no hemos vivido la revolución y la guerra y todo aquello. Pero ¿de dónde y desde cuándo? Pero no son Pero él no es el patriota, y no es un patriota. Pero no son las tropas norteamericanas que lo traen en el 66 aquí, para extender la era de Trujillo 22 años más. Eso es todo. Entonces, cada vez que ustedes vean, fíjense lo de Trujillo, benefactor de la patria, padre de la patria nueva, benefactor de la iglesia, primer maestro de la república. Entonces, cuando ustedes vean... Insustituible, Sí. eso es importante. Pero un síntoma de dictadores son los que les gustan los títulos. Fíjate, primer maestro, Sí. maestro, líder y guía, papá, mamá. Sí. Padre de la patria nueva. Entonces son gente que tienen dictadura en la cabeza y no se le puede dar chance. Pero hay una tendencia posmoderna, moderna, a la dictadura, muy disfrazada. ¿Cuáles pudiéramos decir? Y hay algo que le voy a preguntar. ¿Cómo estamos nosotros en la República Dominicana con esos términos? ¿Cómo es ese nivel de democracia? ¿Qué tan real es? ¿O hacemos más una dictadura disfrazada de que tenemos ciertas permisiones? No, aquí no hay dictadura. Ahora sí hay una democracia bastante deteriorada y corrupción. Bueno, hemos visto en el pasado reciente colmos de corrupción, pero que ahora mismo hay corrupción también. No a aquellos extremos, pero sí lo hay. En el gobierno del cambio hay corrupción. Sí, claro que sí. Pero ¿y de dónde es que sale? ¿Tú crees que son muy diferentes los PRMistas de los PLDistas y de los reformistas? No son tan diferentes, ¿no? Hay una diferencia sí que yo valoro, y es que el presidente actual tuvo la inteligencia y no hay que regatearle tampoco que a lo mejor también le gustaba. Cuando la gente salió a exigir justicia independiente, él se comprometió y cumplió. ¿Y usted cree que la justicia independiente que nos No. establecieron ha funcionado? No Usted es, porque no es la justicia. Él no podía nombrar jueces. Todos los jueces que están ahí son los que venían, que lo nombraban desde el Comité Central del PLD. El comité político. Del comité político, sí. No, y del Comité Central del también. Central. Por ejemplo, el presidente de la Suprema Corte de Justicia, Mariano Germán, Es del Central. es del Comité de Central, Sí. ¿verdad? El que sigue ahí es Henry Molina, del Comité Central. El Procurador General, que fue Radamés Jiménez, del Comité Central. El Procurador después de él, Jean Alain Rodríguez, del Comité Central. Sí. Entonces, eso es dictadura, ¿eh? Eso es dictadura. No llega al extremo de tener cárceles de tortura, pero eso es dictadura. O sea que lo que se dijo, por ejemplo, de Danilo Medina, cuando quiso aprobar, forzar una reelección, eso también es dictadura, ¿no? O sea, Pero por supuesto. Tuvo Pompeo que llamar. Sí, y si Abinader gana,
y tiene un segundo periodo e intenta otro más, también es lo mismo. La primera señal de dictadura. Claro, claro, tiene derecho a 2 periodos, porque eso es lo que dice la Constitución, Sí. que han hecho los mismos políticos, y que siempre la quieren, el que está arriba siempre la quiere cambiar. Que lo han intentado, tanto Leonel como Danilo, y que lo hizo Balaguer 100 veces. No, y es constitucional, está muy bien, 1+1, yo creo que sí. Yo lo apruebo en lo personal. Hipólito lo intentó también. Sí, yo creo que... Lo que no podemos es aceptar más de 2. Exacto. Yo creo en ese modelo. 2 consecutivos y jamás. Y jamás. No diga que uno en el medio. No, jamás. Pero si hay 11 millones de personas, ¿por qué es uno el único que puede hacer ese trabajo? Hay muchísima gente que lo puede hacer. Sí, nadie es insustituible. Exacto. Y el rol de los empresarios y su conectividad con los políticos y esa complicidad diabólica que hemos tenido por muchos años, ¿hasta dónde nos podría perjudicar? Bueno, siempre nos ha perjudicado. Y hay un problema muy grande que hace eso difícil de resolver. Y es la conciencia de cada ciudadano. La gente normalmente cree que el poder lo tiene otro. Cuando usted echa un voto, el poder lo tiene usted. El poder. La democracia es bastante dispareja porque debería haber mecanismos mediante los cuales la gente opine en temas cruciales cada vez que haya que tomar una decisión. Bueno, pero nada más le dan el chance a uno de votar un día cada 4 años, ¿verdad? Bueno, pero ese día tú tienes el poder. Eres tú que lo tienes, amigo, amiga. Entonces, hay gente que lo vende, hay gente que no se interesa. Entonces, fíjate bien. Votan por su verdugo, don Uchi. Sí. Es increíble. Sí, así es. Porque el que le ha negado el hospital, el agua, la luz, son los corruptos. Entonces, ¿por qué tú votas por corrupto? Exactamente. Entonces, la verdad es que, mira, yo tengo décadas diciendo en mis comentarios, y he insistido mucho en eso porque entiendo que la gente tiene que darse cuenta de esto, y es que los partidos políticos que tenemos aquí, los principales, los que han gobernado y el que gobierna, tienen un manejo electoral perverso. ¿Qué hacen? Que postulan para el Congreso y para los gobiernos municipales a individuos que se pueden pagar su propia campaña. El pueblo le da dinero para que hagan la campaña, pero no lo usan en campaña. O no lo usan de la forma en que lo deberían usar. Porque sí lo usan para comprar gente. Ahora, ¿qué pasa? Que quienes dan ese perfil de personas que tienen dinero para pagar su campaña. ¿Tú crees que un empresario que ha hecho su empresa trabajando pone su cuarto en política? No, ahí entra el narcotráfico, don Uchi. Entonces el oye, lavado de dinero. Hay 4 grupos que entran ahí. 4 grupos. Número 1, narcotraficantes. Es decir, son personas con una característica, hacen el dinero mucho y rápido. Y fácil. Y lo tiran para apuntalar sus actividades siendo diputados, siendo senadores, siendo funcionarios. Entonces, ¿qué pasa? Eso da narcotraficantes, ¿verdad? Eso da riferos. Que aquí le dicen banqueros. Los banqueros. Pero yo creo que los banqueros son los de los bancos, no los de las bancas. Los de las bancas son riferos. Ubiquémonos. Son riferos. Personas que viven de los juegos de azar, una de las cosas más perniciosas. Y el peor vicio que existe, además, la ludopatía. Sí. Entonces, ¿qué pasa? Que eso también da, en menor medida, gaseros y transportistas, de pasajeros o de carga. Y tú lo tienes que ver. Que hasta ahora sabemos lo que nos han demostrado que son. Ajá. No Bueno, mucho. te voy a poner un ejemplo. El negocio que menos impuestos paga en este país es el juego de azar. Mucho menos impuestos que los negocios productivos, los que crean ¿Y riqueza. debería ser el que más pague?
no deberían existir. En la mayoría de los países hay una lotería que es del Estado. Eso no, tú no puedes permitir eso. Es decir, al pobre, yo no sé cómo la gente se deja robar así. Tú estás jugando, por ejemplo, 3 números de 100, ¿verdad? Una locura. Si tú estás jugando 3 números de 100, la banca está jugando 97 números. Ya. Entonces, ¿tú crees que tú vas a salir ganando? Se nos está yendo el tiempo, pero necesito 2 respuestas. ¿Ha jugado un rol breve en la justicia independiente, en la Procuraduría, doña Miriam y su equipo? ¿Podemos estar satisfechos o qué le faltó? Y me gustaría que usted me diga algo de Marcha Verde. Su decepción, ¿está todo bien? Ahí ya concluiríamos. Lo más importante, el Ministerio Público. Yo me siento muy bien con ese Ministerio Público. Investiga bien, es responsable, somete y lleva los casos. Obviamente los casos están a expensas de la decisión de un juez. De un juez. Que fueron nombrados por lo mismo que pusieron a Jan Alain, a Radamés Jiménez, a Mariano Germán. Es de ahí que viene, no es de otro sitio que viene. Excelente observación. ¿Qué? O sea, ellos están haciendo su trabajo, ahora vamos a exigirle a los jueces. Claro. Y observemos las decisiones de los jueces. Claro. Eso es lo que usted está diciendo. Claro. En muchas cosas que no solamente son de política. Acaban de mandar para la calle a un tipo que cometió actos de barbarie, ¿verdad? Sí. Y él mismo lo grabó en su celular y el Ministerio Público lo tiene y lo presenta como prueba para la calle. Actos de barbarie. Y encima paga a un montón de gente para que vayan a hacer una manifestación frente al Palacio de Justicia. Es decir, que hoy día, en la República Dominicana, un elemento en la administración de justicia es quien pueda pagar gente para que vayan a hacer bulla en la puerta del Palacio de Justicia. ¿Y cómo se permite una cosa así? Entonces, y te pongo de ejemplo un caso que no es político, pero para que veamos cómo es la cosa. Esto está muy distorsionado, demasiado distorsionado. Ahora ese Ministerio Público Independiente es histórico. Nunca en la historia de la República Dominicana había habido un Ministerio Público que actuara con tanta responsabilidad, con tanta honestidad, con tanta independencia. Recuerda que con pocos recursos. Sí, con pocos recursos. Recuerda que creo que fue un discurso ante la Cámara de Comercio, la procuradora, la magistrada Miriam Germán Brito, a quien conozco desde hace mucho tiempo, la conozco de Santiago, desde que era abogada, una persona de absoluta honestidad y de absoluta responsabilidad, que ella declaró que ella no ha recibido un papelito, un mandado, un mensaje ni del presidente ni de nadie, que nadie le ha pedido nada. Y de hecho, ellas han trabajado con sus recursos. Con lo poco que tienen, hecho lo mejor que han podido hacer. Exactamente. Don Uchi, y Marcha Verde, por último, ya el tiempo se acabó. ¿Usted está conforme porque usted fue muy activista, usted hizo un gran trabajo por Marcha Verde? Ahora se comenta que trabajaron por puestos, pero ¿qué usted opina? Bueno, ¿y quién tiene el puesto de Marcha Verde? Por ejemplo, tú pudieras mencionar al director de compras públicas. Compras y contrataciones. De compras y contrataciones. Está realizando el trabajo por lo que él trabajo muy bueno. Por lo que él abogaba. Y no creo que se esté lucrando de más nada que de su sueldo. Y es dominicano y tiene derecho y es un profesional que ha respondido. Mira, lo que pasa es que la Marcha Verde le produjo demasiada urticaria a quienes gobernaban. Okay. Igual que la Marcha Amarilla. Prohibieron el amarillo cuando el 4% y prohibieron el color verde en las instituciones del Estado. Eso te lo dice todo. Entonces, lo que pasa es que se sentían muy incómodos los que estaban gobernando. Y para mí, esos dos movimientos marcan un antes y un después en la sociedad dominicana. Es la primera vez que hay una lucha social exitosa.
¿Y qué demostró? Muchísimas cosas sanas. Demostró que para que una lucha social tenga éxito, no hay que tirar piedras, no hay que tirar tiros, no hay que pegar fuego, no hay que romper vidrio. Que todas esas son formas perversas que le convienen a los malos gobiernos para justificarse. No, de manera cívica se demostró que lo que hay que tener son dos cosas: tener razón y, segundo, saber explicar esa razón. Son esas dos cosas. Bien. Bueno, señores, muchas gracias por la gentileza de su sintonía. Les recordamos que Conexión Global RD está colgada en YouTube, así mismo. Suscríbase, opine, coméntelo y refiéreselo al país entero. Esta entrevista de Don Uchi ha sido un regalo. Muchas gracias por compartirlo, su tiempo conmigo, y muchas gracias a usted, Don Uchi, por acompañarnos. No, gracias por invitarme. Con muchísimo gusto.